días. Confieso que tuve dificultades para preparar una clase como lo preparamos en el programa de física educativa, porque es a distancia. Entonces se me dificultó presentarles a ustedes de manera presencial lo que hacemos a distancia. En su lugar he preparado una especie de sesión en el que quiero mostrar uno de las líneas, o se puede decir líneas de investigación que se pueden generar, más bien que se generan en el ambiente de la física educativa y también en el ambiente de matemática educativa. Y he hecho la presentación pues como manera de clase. Bien, antes de eso les voy a contar una pequeña anécdota que sucedió con un niño muy inquieto, de esos que suelen estar en las aulas de clase, y de repente se preguntó, bueno, ¿dónde es allá? Y va con su mamá y le dice, oye mamá, ¿dónde es allá? Y bueno, su mamá estaba en la sala y ve a su papá que está en la cocina lavando los trastes. Le dice, mira amigo, donde estoy yo es aquí, y donde es allá es donde está tu papá. Entonces va con el papá y le dice, papá, ¿aquí es allá? Y entonces el papá le contesta, no, aquí es aquí, y allá es donde está tu mamá. Oh, pues. Y entonces se va una y otra vez, no les cuento el final porque no tiene final. ¿Dónde es aquí entonces? Les pregunto a ustedes, ¿dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Rocío. Es donde estoy. ¿Dónde estás? Aquí. Bien, y lo mismo se puede decir dónde es allá, ¿verdad? Estos dos conceptos, allá y aquí, por muy simples que sean, son palabras que nosotros comúnmente utilizamos, no pueden referirse a un absoluto, siempre son relativos. Esto me lleva ahora a aterrizar, de trasladar de esa palabra que puede considerarse un signo a lo que nosotros comúnmente también en física educativa estudiamos, como esto. ¿Qué representa eso? ¿Qué creen que representa? Pues si ya las has visto y te sabes la respuesta, aguanta un poco tus ansias. ¿Qué es, Daniel? Unos chinos huyendo. Son las cabezas. Una recta logarítmica. Una recta logarítmica también puede ser. Mónica. ¿Qué puede representar? Una posición. ¿Un qué, perdón? Un camino, una posición. Un camino, una posición. Una carretera. Una carretera. Sí, eso me parece. Yo veo como un cactus y como así, como el horizonte, la verdad. Un cactus con un horizonte. Bien, este es un dibujo que fue hecho por un estudiante de segundo año de primaria, 7 años aproximadamente. Es la representación de un movimiento que se expresa ahí en este enunciado, y es una investigación que dirigió Schering sobre cómo es que los estudiantes representan el movimiento de los objetos. Y es un estudio muy interesante porque de alguna manera trata de mostrar este estudio que, para empezar, las gráficas cartesianas, lo que nosotros comúnmente representamos como movimiento de un móvil, pues no está en los estudiantes. Este es un ejemplo. Ahí, si ustedes se fijan, lo que más representa pues es el cactus, y es interesante desde el punto de vista de la física educativa, es cómo es que el movimiento se va representando por medio de los puntos. Cerca del cactus, fíjense cómo los puntos empiezan a acercarse y ya quiere decir que se va deteniendo. Bueno, estos
Este tipo de análisis son interesantes, insisto, desde el punto de vista de la educación. Otros de las respuestas de los estudiantes representa, bueno, el automóvil. En ningún momento se mencionó las millas por horas, etcétera, y sin embargo, bueno, el estudiante consideró pertinente ponerlo. Otro más, un poco más sofisticado, es este, donde ya muestra, por lo menos, qué significa que, más bien, muestra con palabras dónde es rápido, dónde se detiene, dónde se aleja lentamente, etc. Bueno, este, insisto, es un estudio que se hizo en el 2000 para mostrar cómo es que las representaciones de movimiento en los niños no corresponden con nuestro sentido, digamos, ya más elaborado o científico que nosotros tenemos. Uno puede pensar que, bueno, pues son niños. Pues en los niños es muy claro. Vamos a ver si eso es verdad o si eso es lo que muestran las investigaciones. Este problema fue puesto en un examen extraordinario a estudiantes de ingeniería. Bueno, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer ahí. Es un típico ejemplo de alcance. Donde se especifican velocidades, donde se especifica bueno, tiempo, etc. Y es un examen extraordinario donde ya los estudiantes vieron pues todo lo que es mecánica, todo lo que son gráficas, representación de movimiento, etc. Y uno puede esperar respuestas un poco más sofisticadas que las que mostré con los niños. Bueno, este es un ejemplo de una respuesta equivocada de un estudiante. ¿Aquí dónde está el aquí? ¿De dónde parte el estudiante? ¿Cuál es su análisis? Bueno, ahí empieza el estudiante su análisis del movimiento de los dos autos. No voy a entrar más detalles, pues. Esta es otra respuesta del mismo problema. Y él representa el movimiento, bueno, intentó representarlo de este modo. ¿Y dónde está el aquí? Ahí está. Sin embargo, todavía falta un análisis. Bueno, esas dos respuestas son equivocadas. Y bueno, dice uno, bueno, son respuestas equivocadas, a ver. Pero hay estudiantes que seguramente lo hicieron muy bien, que hicieron una gráfica, quizás se apoyaron más bien en una gráfica. El problema no lo exige, pero puede ser que un estudiante haya hecho alguna gráfica o qué tipo de representación del movimiento hizo. Bueno, esta es otra respuesta, esta es una respuesta correcta. Y lo hizo con tablas. Le puso medio punto el profesor porque no hizo gráfica, porque no hizo el análisis analítico, pues. No hizo ecuaciones. Pero es una respuesta correcta. ¿Y dónde está el aquí? Bueno, ahí. Esta es otra respuesta correcta, donde hizo el análisis de ecuaciones, pero vean el dibujo que hizo. ¿Y dónde está el aquí? Ahí está. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, comencé con el aquí y el allá. En física educativa se hacen análisis, los que mostré, para entender cómo es que los estudiantes entienden el movimiento. Y cuando uno habla de movimiento, necesariamente uno habla de la relatividad del signo. O sea, incluso las gráficas que nosotros utilizamos, que nosotros utilizamos, siempre se pueden considerar desde el punto de vista de la semiótica, que es una de las citas que yo puse aquí. La semiótica es una rama de la lingüística que trata de analizar los signos y la comunicación entre los seres humanos. Bueno, esa comunicación se da a través de signos y los signos son relativos. Cuando uno entiende eso, uno puede entonces abordar el problema del aprendizaje. Finalmente, como educadores, nosotros, bueno, matemáticos educativos y físicos educativos, nuestro fenómeno de aprendizaje, más bien nuestro fenómeno a estudiar, es el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, en la medida en que entendamos esto, la relatividad del signo, por ejemplo, podemos generar ayuda al estudiante y al profesor para que comprendan precisamente problemas, en este caso, de movimiento. Bueno, hasta aquí quise mostrarles. ¿Alguna pregunta para Isaías?
Sí, perdón, Carlos, llegué un poquito tarde, pero ¿a qué se refiere con el aquí? O sea, el aquí, no entendí, ¿es un dibujo o es una parte de la solución? Es lo que no entendí. Así, aquí en esto, cuando ponía las flechas, Ajá. sí, lo que quería mostrar es que desde el punto de vista de o sea, los educadores en física y en matemáticas, pues, este tipo de respuestas son útiles para nosotros para ver cómo es que está pensando el estudiante. Le hacemos un poco como lo hacen los paleontólogos o los antropólogos. Es decir, estos son exámenes en bruto que se muestran a una persona y que, insisto, interesado en el fenómeno del aprendizaje, uno ve eso y es como si uno viera un fósil. Entonces uno empieza a tratar de entender cómo piensa el estudiante con base en lo que está escrito, pues. Y entonces, ¿dónde está el aquí para el estudiante? A eso voy. Cuando ponía las flechas es en qué momento él pensó, en qué momento inicia su análisis del problema de los dos carros. Ahí no hay gráficas, nosotros estamos acostumbrados, nosotros con un poco más de experiencia, graficamos el movimiento de los objetos o el alcance de los dos autos por medio de una gráfica de distancia contra tiempo, y ahí podemos manipularla y decir en qué tiempo, con qué precisión se alcanzó y en qué distancia. Pero para uno como educador, donde el aprendizaje, una de las citas que estaba ahí hablaba sobre el aprendizaje, nosotros como educadores tenemos el deseo, pues, de ver cómo es que aprende, cómo va esta transición de los niños para representar movimientos como los que mostré a una representación más sofisticada. Esa era la intención. Gracias. No sé si hay algún comentario, ¿no? Bueno, entonces, bueno, bien, no